Hola, soy Álvaro Vega Parra y bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada de IECA de Bolsillo. Hoy vamos a ver concepciones y aplicaciones del derecho, el tercer tema del tomo 2. Comenzando con el análisis de las concepciones del derecho, el estudio del derecho le enfoca desde distintas perspectivas y permite una multiplicidad de análisis, todas válidas y necesarias. El derecho, como orden normativo, es creado para regular de manera coactiva la conducta de las personas, y cuando es estudiado una materia, se lo analiza desde una perspectiva particular que se denomina dogmática jurídica. Los juristas coinciden en la dificultad que tiene definir el derecho. Entonces, ¿cuáles son las distintas perspectivas sobre el derecho? Estos diferencian entre operar el derecho como una visión más instrumental o argumentativa, como los jueces, fiscales y abogados, y estudiar el derecho, como lo ven su objeto de estudio, como los juristas, docentes y alumnos. Conforme a los distintos intereses o puntos de vista, podemos diferenciarlo en tres grandes ramas: la dogmática jurídica, la teoría general del derecho o la filosofía del derecho. La dogmática jurídica como descripción o sistematización de las normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico de un Estado. La teoría general del derecho como la constitución o significado de los conceptos usados por el derecho en general, y la filosofía del derecho como la valoración moral del derecho, su justicia o injusticia. Además de estas diferenciaciones, tenemos que tener en cuenta el concepto de ideología como noción neutral, la ciencia de las ideas. Este carácter ideológico repercute a la hora de conocerlo y aplicarlo, y existen distintas maneras de ver el derecho, y la adhesión a alguna de ellas está influida por la posición filosófica política que tenga el jurista o el público. ¿Qué es la validez y el deber de obedecer? La validez, su respuesta permite identificar al derecho de una manera formal, es decir, que haya sido creada por un órgano o una autoridad estatal competente, y que éste la haya creado siguiendo el procedimiento establecido por el propio ordenamiento jurídico. Este deber de obediencia proviene de una autoridad estatal. Y desde el punto de vista axiológico, una norma o sistema jurídico son válidos si su contenido está adecuado a un cierto sistema de valores morales, los cuales constituyen su fuente de creación. Y el deber de obediencia proviene si existe o no una obligación moral de obediencia, si son justas. Respecto al deber de obediencia en general, conforme al significado de validez que se adopte, será la respuesta que vamos a dar en relación al deber de obediencia. Este refiere a por qué hay que obedecer una norma y en qué caso se puede no hacerlo. Con respecto a las concepciones del derecho, empezamos hablando del iusnaturalismo. ¿Qué quiere decir esto? Es la relación íntima entre el derecho y la moral. Habla de justicia y de primeros principios. Dentro de él tenemos distintas ramas, como el iusnaturalismo teológico, el iusnaturalismo racional, entre otras. Empezando por el iusnaturalismo teológico, la moral derivaba de las disposiciones divinas que a su vez debían referirse a las normas estatales. Con la aparición del cristianismo, los principios morales dejaron de ser originados en la voluntad de los dioses de cada comunidad, porque había un Dios único y adquiere una calidad de universales. Esto quiere decir que el derecho estaba subordinado a la moral, y este va a ser moral mientras siga el mandato de Dios. Y respecto al iusnaturalismo racional, fue la base de pensamiento de la Ilustración del siglo XIX. Se reemplaza la idea de Dios como fuente de la moral por la afirmación que sus principios derivaban de la razón humana, como una herramienta o una característica propia de todos los seres humanos que es de carácter universal. Esto quería decir que los principios morales podían ser accesibles a través de la razón humana, y cualquiera tenía el acceso a ellos. Con respecto a la noción de validez y el deber de obediencia, el iusnaturalismo planteaba que la validez deriva de la correspondencia con los principios morales, y si el derecho no es justo, no es derecho, entonces no existía la obligación de obedecerlo. Esto es de suma importancia, ya que se empieza a revalorizar los derechos humanos y su reconocimiento. Pero existen excepciones cuando las normas son injustas. Si bien las normas positivas que contradicen los principios morales no son obligatorias, cuando su incumplimiento pueda producir un gran escándalo o perturbación, deben ser acatadas. El autor Nino nos plantea que existen dos tesis, una filosófica y otra conceptual. Con respecto a la tesis filosófica, existen principios morales o de justicia de validez universal conocibles por la razón humana. Y con respecto a la conceptual, un ordenamiento jurídico o una norma no pueden calificarse de jurídicas si contradicen esos principios morales. Asimismo, el autor Finis nos plantea dos dimensiones de la realidad compleja.
una dimensión fáctica social que incluye las fuentes sociales que originan el derecho, las instituciones que lo aplican o lo dictan, y una dimensión racional valorativa, que alude más que nada a las valoraciones, deliberaciones y juicios que lo justifican, crean y aplican. Esto plantea una doble validez, una fáctica social vinculada con los hechos que dan nacimiento al derecho y una racional valorativa, que refiere a los valores, criterios y razones morales que lo justifican para la realización jurídica de sus conductas. Considera que los principios morales como universales y que influyen o rigen las conductas particulares. Llevándolo más a la práctica, por ejemplo, un juez y un naturalista estará ligado a una interpretación más moralista del derecho y su alcance será mayor. Siguiendo por el positivismo, es una corriente totalmente opuesta al naturalismo, y esta empieza a generarse a principios del siglo XIX. Sus bases es la idea en que existe una separación entre el derecho y la moral. Con respecto a su validez y al deber de obediencia, la validez no proviene de unos principios morales, sino de fuentes sociales o humanas, y el derecho debe ser acatado independientemente de su justicia o injusticia. La obligatoriedad de su cumplimiento proviene de que estas normas sean creadas por funcionarios estatales autorizados sobre la base de otras normas que forman parte del sistema jurídico. En este sentido, estudiamos a la autora Tienza, que nos plantea dos tesis, una conceptual y otra práctica. La conceptual indica que el derecho positivo tiene un origen humano por el cual debe identificarse sin recurrir a criterios de moralidad o justicia. Mientras tanto, la tesis práctica sostiene que el derecho, al provenir de la autoridad estatal, debe ser obedecido más allá de su justicia o injusticia. El denominador común es el origen humano de las normas. Sin embargo, el naturalismo no es opuesto o ajeno al positivismo, porque si bien no es constitutivo, se diferencian en el alcance que se le dan a la interpretación de las normas. En este punto vamos a diferenciar cuáles son los distintos tipos de positivismo, y es muy importante diferenciarlos, ya que nos da una justificación de cómo se aplican la norma en los estados de derecho y las democracias constitucionales. Comenzando por el formalismo jurídico, este tiene la idea de que los ordenamientos jurídicos son precisos, coherentes y completos. En este sentido, Hans Kelsen, autor del normativismo formalista, plantea que el derecho está compuesto por normas coactivas cuyo objeto es regular cómo deben comportarse los individuos. El derecho está libre de todo elemento extranormativo y es independiente de la moral, por lo cual considera que su estudio puede realizarse de manera científica, ya que su objeto se presenta libre de elementos valorativos. Pasando por el positivismo ideológico, acá nos encontramos con el autor Bobbio, el cual plantea que el derecho positivo es justo por el hecho de emanar de la autoridad. Como proviene del poder político o público, sirve para la obtención de fines deseables, lo que justifica que deba ser obedecido. Hay un principio moral que es observar el derecho vigente. Asimismo, el positivismo metodológico plantea que el derecho debe caracterizarse o definirse en función de las propiedades fácticas sin apelar a conceptos valorativos. Sin embargo, no desconoce la existencia de principios morales. Acá nos encontramos al autor Nino, que plantea el positivismo incluyente, donde la moralidad política es vinculada con cada órgano del Estado. Los fines de los órganos del Estado nos diferencian dos tipos de normas. Las primeras, que no incluyen conceptos morales o no requieren de argumentación moral para ser interpretadas, y las otras, que sí incorporan conceptos morales o deben ser interpretadas recurriendo a la argumentación moral. Es importante destacar que no alude a una moral universal, sino a la moral política, imperante en una sociedad determinada, que es constituida por aquellos principios que fundamentan las instituciones públicas de cada estado o comunidad. En este punto, el texto nos plantea y nos invita a ahondar más en el modelo de Hans Kelsen, donde nos plantea los rasgos más relevantes de su modelo de ciencia. Este plantea que la ciencia del derecho es una ciencia normativa, ya que no se ocupa de hechos, sino de normas, y que su objeto de estudio son las normas positivas, donde la función del jurista es describirlas, evitando realizar cualquier tipo de valoración, lo que califica a su modo de hacer ciencia, como axiológicamente neutral. Acá, la dogmática de la ciencia es totalmente autónoma, dado que es independiente de otras ciencias o disciplinas. Esta independencia se refleja en la manera en que se manifiestan los postulados. La ciencia jurídica se rige por el principio de imputación. Este principio subraya cómo una conducta específica se imputa a tal consecuencia jurídica.
En su labor de describir el derecho positivo, es importante diferenciar cómo Kelsen los distingue entre enunciados normativos y proscripciones normativas. Los enunciados normativos son las preocupaciones que constituyen el objeto de estudio del jurista. Mientras tanto, las proscripciones normativas son los enunciados que informan sobre el significado de las normas. A lo que respecta a la aplicación del derecho, por ejemplo, un juez positivista será más propenso a ajustarse a lo que diga el legislador y recurrirá a la moral solamente en los casos que no sean típicos, o sea, los casos difíciles. Pasando a otra concepción jurídica, nos encontramos con el realismo jurídico, el cual puede calificarse como positivista, pero presenta particularidades que lo diferencian. Ambas concepciones comparten la tesis de las fuentes sociales como productoras del derecho, pero difieren en cuanto a quién es su órgano creador, ya que para los realistas es la labor de los tribunales la que cumple la función determinada en ese sentido. Esto está más vinculado con el derecho anglosajón, donde el derecho está vinculado más a una producción judicial. Acá existe una variante norteamericana, donde se plantea a los autores Holmes y Llewellyn. Está compuesta solo por las decisiones de los jueces y entiende por derecho a las profecías respecto a cómo fallarán los tribunales en concreto. Asimismo, existe una variante escandinava planteada por Alf Ross, donde dice que el criterio para determinar lo que es derecho implica tanto la creación legislativa como la aplicación judicial. Las decisiones judiciales no constituyen en sí mismas el derecho, sino que determinan que las normas integran el derecho de un Estado. La vigencia del derecho se expresa en dos niveles. Uno, que sea aplicado en los tribunales, y dos, que las normas operen efectivamente en el espíritu del juez, quien las debe considerar obligatorias. Los ordenamientos jurídicos son sistemas abiertos aplicables en sociedades caracterizadas por su constante evolución. Aquí, el derecho opera como mecanismo para producir la transformación social. Y con respecto a la validez y el deber de obediencia, la validez depende de su vigencia o eficacia. Cuando las normas dejan de aplicarse, dejan de ser válidas y no hay un deber de cumplir. Respecto al deber de obediencia, para el realismo no existe una realidad material que genere el deber de obedecer, por lo cual no es un deber jurídico, sino moral. Existe una obligación metajurídica, una obligación moral o política, lo que se acerca al positivismo ideológico. Adentrándonos en el realismo escandinavo de Alf Ross, la tarea del jurista no es la de describir las normas pertenecientes a un ordenamiento jurídico, sino que debe ocuparse del resultado de la aplicación que hacen los jueces. Los juristas deben informar cuál es el derecho vigente y realiza su labor a través de la formulación de aseveraciones acerca de qué directivas aplicarán los jueces y de la verificación de tales descripciones. Debe partir de la observación y servirse del auxilio de otras ciencias. Pero ¿cuál es la importancia del realismo jurídico? Estas concepciones han ayudado a revisar la visión del juez y su actividad creadora del derecho al momento de aplicarlo. Ahora vamos a las concepciones del derecho en la actualidad, las cuales disienten con el positivismo y plantean una nueva forma de cómo debe entenderse el derecho. Empezando con la teoría de Ronald Dworkin, este plantea que debe entenderse dentro de los parámetros de las democracias liberales occidentales. Su teoría es propia de los ordenamientos jurídicos legitimados, por lo que representa un compromiso con el sistema de valores democráticos. Acá existe una conexión necesaria entre derecho y moral. El derecho no es un sistema cerrado de normas. En síntesis encontramos normas y principios. Las normas dan razones fuertes o suficientes para decidir un caso, y los principios brindan razones débiles o necesarias para hacerlo. Acá, el derecho opera como límite que protege a las personas de la persecución de objetivos sociales mayoritarios y sirve para resguardar a los derechos individuales frente a los intereses de la mayoría. Este es una práctica interpretativa y el juez debe interpretar el derecho en función de la protección de los derechos individuales y lejos de ser un observador imparcial del derecho, es un participante del mismo. El origen está vinculado a los valores o los principios políticos de la sociedad. Y con respecto a la validez y deber de obediencia, la validez no se deriva de su origen, sino más bien de su contenido. Y a lo que respecta al deber de obediencia, las normas jurídicas solamente van a ser obedecidas cuando respeten los derechos individuales y sean propias de un sistema democrático. Su importancia radica en la forma de ver el derecho revitalizando los principios morales. Y respecto a la aplicación del mismo, un juez partidario de Dworkin se inclinará por una interpretación más ajustada a los principios en busca de la solución que mejor eficiencia da a los derechos individuales puestos en debate.
Yéndonos a las antípodas del positivismo, nos encontramos a las teorías críticas del derecho, con un denominador común: su oposición al formalismo jurídico o a la idea de que el derecho es un orden normativo cerrado y completo. El derecho no tiene carácter objetivo. Tiene como particularidad alejarse de los postulados tradicionales de objetividad y verificabilidad que caracterizaban a las anteriores concepciones, incorporando nociones de ideología, politicidad e interdisciplinariedad. Con respecto a la aplicación del derecho, los jueces que defiendan una posición crítica lo resolverán interpretando el derecho a la luz de la ideología y las relaciones de poder que surjan del caso, teniendo una mayor libertad de conciencia al decidir. La escuela de la Critical Legal Studies, caracterizada por la coexistencia de diversos pensamientos que se encontraban vinculados por posiciones políticas y socioculturales compartidas, tiene un punto de vista desde la izquierda. Siguiendo la autora Tienza, tiene un punto de vista sobre el derecho crítico e interno. Crítico porque es una concepción escéptica que no parte de una aceptación genuina del derecho, e interno porque se estima que el derecho puede ser usado de forma alternativa a la tradicional. Esta concepción muestra las contradicciones del derecho y las transforma, ya que el derecho tiene un carácter eminentemente ideológico y político, porque forma parte del sistema de creencias que tienen los ciudadanos para construir la sociedad. Este influye de manera cognitiva o hegemónica, haciéndoles creer que es inmutable. Niegan que el derecho sea un medio para resolver equilibradamente los conflictos, y los jueces y juristas tienen amplia labor interpretativa y discrecionalidad a la hora de ejecutar su tarea. El objetivo de esta escuela es organizar o modificar la enseñanza del derecho para poder transformarlo. La enseñanza en las facultades de derecho es ideológica. No es un error casual, sino que pretende inculcar que es natural, eficiente y justo que los estudios jurídicos estén organizados con los patrones de dominación. En este sentido, la tarea del jurista es modificar el derecho en función del rechazo que produce el formalismo de las posturas tradicionales. Yéndonos al marxismo jurídico y la escuela de Frankfurt, los autores que siguen la corriente marxista coinciden en 6 tesis. 1. El derecho tiene carácter clasista. 2. Es un fenómeno histórico con respecto a las formas de organización social. 3. Desempeña papel subordinado en relación a otros elementos de todo social. 4. Tiene carácter ideológico. 5. El objetivo de su estudio es el rechazo al modelo tradicional. Y 6. Los estudios jurídicos deben mantener la actitud de desconfianza frente a valores que el derecho rechaza. Los partidarios de la escuela de Frankfurt sostienen que el discurso del derecho tradicional es engañoso, ya que su real función es la de ocultar o camuflar el poder bajo un falso manto de neutralidad. Así las cosas, las reglas que impone el derecho son de dominación legitimadas por el Estado. Con respecto al conocimiento del derecho, proponen una lectura descriptiva, explicativa y crítica del mismo, tendiente a revelar qué hay detrás de él. Requiere ubicar al derecho dentro de una realidad histórica, rechaza la posibilidad de estudiarlo de manera objetiva, la teoría debe ser trans y multidisciplinar, y el concepto de sujeto padece el mismo problema. El sujeto es un ser autónomo y poseedor de derechos constituido por el discurso jurídico tradicional, y tiene como objetivo construir una herramienta de transformación social. Y respecto a la aplicación del derecho, la ciencia busca conocer, describir y explicar el derecho. La aplicación tiene como finalidad resolver un caso en función de lo que prescribe la norma. No solo se complementan, sino que su vinculación es útil para su desarrollo y perfeccionamiento recíproco. Quienes operan el derecho recurren al conocimiento que les brindan los juristas. La particularidad que presentan las normas jurídicas es su obligatoriedad, lo que significa que el Estado posee la facultad de hacerlas cumplir de manera coactiva. Los jueces son quienes juegan un papel importante en este cometido, ya que son ellos quienes tienen la obligación de resolver los conflictos que les generan ante el incumplimiento del derecho. Este poder de aplicación del derecho constituye la jurisdicción. Por último, ¿qué significa justificar una decisión? Hay que tener en cuenta 2 factores. Justificar las cuestiones de hecho, que es dar razones acerca de por qué se considera que el hecho ha sido probado, y justificar en derecho, que es identificar la norma que se usará para resolver el caso, argumentando en favor de esa elección. En definitiva, en este capítulo hemos recorrido las concepciones clásicas y más modernas del derecho, sus distintas formas de entender las normas y aplicarlas según el contexto donde nos situemos. Y con esto damos por finalizado este capítulo Concepciones del Derecho. Nos
Nos volvemos a encontrar en los siguientes capítulos del tomo 2. Muchas gracias por escuchar y recordad que siempre el ingreso lo hacemos juntos. Si te gustó, seguinos en nuestro Instagram @juntosporderecho y también en Spotify. Si te sirvió, compartilo con tus compañeros de cursada.